los días diciendo qué maravillosa era mi infancia, sin redes sociales, sin tecnología, sin tantos videojuegos como hay ahora, sin tanta tecnología ubicuita, pero tampoco creo que esté tan mal crecer en estos tiempos. Se puede ser igualmente feliz, igualmente buena persona, y la vida familiar puede ser una vida familiar normal, tan normal o anormal como lo fue en otras épocas, ¿no? Además de posibilidades, asombro para algunos, menos asombro para otros, venimos de parches en todos los sentidos. Internet no se creó para ser lo que es hoy, y eso ha significado que a nivel técnico ha habido que hacer muchos parches, que a nivel regulatorio, normativo, ha habido que hacer muchos parches, y que a nivel de usuarios también hemos tenido que ir adaptándonos casi más a lo que nos decían que podíamos hacer que a lo que nosotros decidíamos hacer. Venimos de ahí. Y entonces estamos en un contexto ahora que reproduce muy bien esta frase: Houston, tenemos un problema, aunque la persona que realmente lo dijo no dijo tenemos un problema, sino hemos tenido un problema, que parece que no es matiz, pero sí es matiz. Digamos que hemos tenido un problema o que tenemos un problema. Y es verdad, hay mucha concienciación ahora mismo. Hasta 2015, más o menos, estábamos todos en esta carretera de convivir con la tecnología en una loca sociedad digital con un ritmo frenético, pero bueno, dando casi todo por sentado y con cierta inercia, poniendo el foco en lo que la tecnología hace con nosotros y no tanto en lo que nosotros hacemos con la tecnología, que de nuevo no parece una gran diferencia, pero sí lo es. Y a partir de 2015 ha empezado a crecer la desconfianza, ¿no? Con escándalos como el Cambridge Analytica de Google, pero con muchos más, algunos más antiguos, otros más recientes, que nos hacen perder cierta confianza. Todos somos cada vez más conscientes de ese tema del algoritmo, aunque no sepamos lo que es un algoritmo. Yo soy de letras puras y no termino de entender lo del algoritmo, pero bueno, ya me he enterado de que es algo que hace que yo no decida, ¿no? Algo que decide por mí, entre otras cosas. Estrictamente hablando, no deja de ser una sucesión de órdenes, ¿no?, que se establecen para que se consiga un resultado, y no dejan de ser fórmulas que crean personas y aprueban personas y deberían conocer personas. Tenemos un problema porque estamos perdiendo confianza en esta tecnología que nos rodea, y nos hablan de privacidad, y nos hablan de problemas de ciberseguridad, y nos hablan del impacto de la tecnología en nuestra salud o en nuestro bienestar. Y estamos en el momento de adoptar y de adaptar. Hasta ahora con cierta inercia, y parece que ahora empezando a reaccionar. O eso nos dicen, porque aquí es donde quiero introducir este concepto de cómo nos influye lo que nos dicen desde fuera en cuanto a qué pasa con nosotros en la sociedad digital a la hora de nosotros de desarrollar o construir nuestra propia percepción sobre cómo ser ciudadanos de la sociedad digital, ¿no? En esto de la adaptación y de la adopción hay varias palabras que nos influyen. La primera es realidad. Vivimos en una sociedad digital y es una sociedad de todas estas cosas que veis aquí: progreso y oportunidad, cambios y transformación, brechas y desigualdad, incertidumbre y desconocimiento, opinión y confrontación. Y lo es, indudablemente, en parte porque hay tecnología al alcance de todos, pero también en parte por muchos otros cambios, entre otras cosas sociales, económicos, que se han producido en las últimas décadas. Hemos visto con esa breve introducción que tenemos que empezar a dejar de hablar de nuevas tecnologías, por amor de Dios, que ya llevamos unos años con este tema en el candelero, y que si no, no sé qué vamos a llamar a la realidad virtual, la realidad aumentada, los hologramas, la impresión 3D o la inteligencia artificial, si seguimos llamando nuevas tecnologías al Bluetooth o a la Wi-Fi, ¿no? Vivimos en una sociedad digital con muchos cambios que no son solamente derivados de la tecnología. Cuando hace más de un siglo se produjo la revolución industrial con el protagonismo del Reino Unido, hubo una transformación tecnológica que produjo y que se asoció a muchos otros cambios en la sociedad. Nuevas clases sociales, nuevos roles, tanto domésticos como fuera del hogar, solo por citar algunos. Y al final lo mismo está pasando en los últimos 30 años en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos una realidad que es la sociedad digital, y en esa realidad lo primero que nos encontramos es el prejuicio. Hay prejuicios de varios tipos. Está el prejuicio personal en cuanto a la tecnología, y sobre todo muy asociado a los mensajes que nos lanzan, a esa comunicación e información que recibimos constantemente. El prejuicio personal, que es que nos gusta la tecnología o no nos gusta la tecnología. Y podemos ser de los de yo es que vivo en el detox
o podemos ser de los que utilizamos todo esto constantemente y sin apenas reflexionar, ¿no? Podemos tener una edad, como decía antes, ser padres y permanentemente decir qué horror la infancia de mis hijos con lo maravillosa que fue la mía, ¿no? Porque todos los que tenemos más de 40 en nuestra infancia y adolescencia leíamos todos los días a Kafka y comprábamos la revista Super Pop porque había entrevistas con grandes intelectuales y que nos traía unos pósters con grandes escritores, ¿no? Entonces, claro, teniendo una infancia y una adolescencia tan cultureta, pues nos cuesta pensar que nuestros hijos sigan a Minecraft, ¿no? Imagínate, esto es muy difícil de comprender. Tenemos prejuicios personales, tenemos prejuicios generacionales relacionados con esto último que decía, y este quizás es el más destacado para mí. Es cierto que por mi trabajo es con el que más me relaciono. Yo prácticamente todas las semanas tengo sesiones con familias, con docentes, con estudiantes, ¿no? Hablando un poco de la convivencia responsable y positiva con la tecnología, y es con el prejuicio con el que más me encuentro, un montón de padres y madres que, a propósito de ese mensaje que compartió Prensky en 2001 sobre los nativos digitales, y a propósito de toda esa comunicación que llega a través de los medios diciendo que nuestros hijos saben muchísimo de tecnología, nosotros no, muchos padres y madres que han interiorizado el mensaje de que a ellos todo esto les ha pillado tarde y de esto no saben, con lo cual a ver cómo van a educar en un buen uso de la tecnología si ellos no saben de redes sociales. Este mensaje nos lo han taladrado desde los medios y nos lo hemos creído, aunque no es cierto. Este prejuicio generacional, como decía, se caracteriza por estar permanentemente pensando que todo lo de antes fue mejor, teníamos unas vidas más auténticas, que cuando no había pantallas nos comunicábamos mejor, nos queríamos más, nos abrazábamos más y teníamos más conversaciones. Podríais decir, mira, María, no te enrolles. Sí, antes de que hubiera WhatsApp, hablábamos por teléfono mucho más que ahora. Digo, sí o no, habría de todo. Porque en los años 90, antes de WhatsApp, no todos los hijos llamaban a sus padres todos los días para saber cómo estaban. Ni todas las familias hablaban muchísimo, profundo, largo y tendido a la hora de la cena. ¿No? Dependerá más de las personas que solamente de la tecnología. Lo de antes era mucho mejor y ahora estamos todos anestesiados por la tecnología. Este es otro gran mensaje que nos recuerdan a diario el gran problema que estamos viviendo, que no lo niego. Yo de lo que trato de reflexionar es cuánto influye en nuestra propia percepción sobre cómo estamos viviendo el hecho de que nos digan que somos adictos al móvil, que ya no sabemos comunicarnos con otros, que ya no damos valor a lo importante, como si antes de las redes sociales no, ilimitados. Esto para mí es una cuestión muy importante con el tema, por ejemplo, de los preadolescentes cuando sus familias deciden que es el momento de darles un móvil. ¿Qué necesidad hay? No ya de darle el móvil a un niño a los 11, 12, 13, 14, 9, 10, 19, 35 años, que yo ahí no me meto, ¿no? Un móvil con datos ilimitados de conexión a Internet. Ahí es donde yo veo el problema. El tipo de autonomía digital que le das a un chaval es mucho mayor, con ese plan de datos ilimitado, que la autonomía que le das en el mundo físico. Ese es el gran problema, pero sin embargo, es muy difícil encontrar planes de datos diseñados, por ejemplo, para un menor de edad. No existen. Lo que nos venden es, paga menos por un acceso ilimitado. Ese es otro mensaje que nos llega desde fuera, ¿no? Y que se nos comunica. Y podemos luego, por supuesto, comprar a través de Internet todo tipo de productos. Y quiero destacar esto porque al final no se trata de grandes compañías con sede en Silicon Valley que están arruinando nuestras vidas. Al final todo esto es un sistema mucho más amplio que influye en todos los parámetros. Y si hablamos de comprar online, no vale solamente con criticar, por ejemplo, a plataformas como Amazon, que nos han convertido en personas impacientes que ya no sabemos esperar más de 24 horas para recibir aquello que pedimos, que es cierto, pero del comercio online, antes de la pandemia y, por supuesto, después de la pandemia, todo comercio quiere poder vender online, porque le permite subsistir. Luego, somos todos los que nos prestamos a entrar en el enjambre digital para poder desarrollar nuestro trabajo. Y muchos de los que estéis aquí estudiando o ya os dediquéis a la comunicación audiovisual, por ejemplo, sabéis que ya no solamente hace falta coger una máquina y darle al botón de récord, ¿no? De grabar. O sea, que hay que saber mucho
más en torno al antes, al durante y al después de esa grabación, pues yo qué sé, respecto a qué historia quieres contar o en qué tipo de formato lo vas a contar o con qué tipo de herramientas lo vas a contar. Luego teníamos los prejuicios y tenemos un mercado que por mucho que queramos vivir en el detox digital y salir a pasear por el bosque y jugar al ajedrez con nuestros hijos, la realidad es que nos mete dentro de un mercado que es fundamentalmente digital. Y que aunque tú prefieras quedarte en lo analógico, es muy difícil tomar la decisión de no interiorizar en lo digital, no asumirlo. A partir de aquí un tsunami, seguro que habéis visto millones de infografías en relación con estos datos, ¿no? Todo lo que hacemos en un minuto en plataformas digitales, no lo voy a reproducir, o todo lo que hacemos en un minuto, no ya en cuanto a lo que tiene que ver con esas famosas redes sociales o con las aplicaciones de nuestros dispositivos, sino en lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? De ahí también esa confusión, porque llama mucho más la atención esta parte, estamos anestesiados, estamos distraídos siempre en redes sociales, plataformas de streaming, casi parece que perdiendo el tiempo, ¿no? Pero se nos comunica mucho menos sobre todo lo que estamos comprando en términos de hardware, de tecnología dura, o en temas que tienen que ver incluso con protegernos mejor de posibles peligros que vengan desde el exterior, ¿no? Y además de todo esto, en esta realidad que vivimos hay un marco en cuanto a las personas y a la tecnología. El primero de ellos es que empieza, sobre todo desde 2015, pero ahora estamos en un boom, a hablarse de ética, ¿no? Y casi siempre que se habla de ética y sociedad digital, de lo que se habla es de una mayor ética en la creación de esta famosa inteligencia artificial que nos espera a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que un coche autónomo, ¿cómo se programa para que tome decisiones? Porque inteligencia artificial es eso, pero bueno, también es, como ya lo sabéis seguramente, programas que se crean y se aplican pues para que fuerzas y cuerpos de seguridad establezcan multas de tráfico, por ejemplo, para que bancos concedan hipotecas, para que hospitales tomen decisiones clínicas, para que jueces tengan ayuda a la hora de decidir un veredicto. Esto ya está implantado y va a seguir así, y entonces hay una cierta preocupación creciente sobre a partir de qué principios éticos vamos a diseñar toda esta inteligencia artificial que va a ser clave para nosotros en el futuro, ¿no? Porque la máquina no va a poder tomar decisiones éticas porque es una máquina, no es un agente enmarcador que crea nuevos escenarios sobre los que actuar, eso es solamente el ser humano, ¿no? Y hay que enseñar a la máquina a tomar buenas decisiones. Además de este marco, que es el de la ética en inteligencia artificial, que es mucho más cómodo que hablar de la ética personal que regule nuestras acciones, y que no es que las redes sociales y la tecnología nos esté robando los valores, es que las personas estamos muy cómodas en no tomar agencia y responsabilidad de aplicar nuestros propios valores. Hay un matiz muy importante. Tenemos un marco con un montón de literatura que quizás debería ser obligatoria, que nos habla de la necesidad de invertir más esfuerzos en proteger la privacidad de los usuarios, en informarnos sobre cómo actúan en términos tecnológicos y comerciales las grandes tecnológicas, ¿no? Un poco he puesto mi libro. Es el menos importante de los que están aquí, salvo para los que seáis padres. Pero mucha literatura, o sea, más destacada quizás de las últimas semanas, la que mañana o el viernes, creo, os contará Esther Paniagua con su libro Error 404, estamos preparados para un mundo sin Internet. Yo no. En este marco se nos habla de la necesidad de exigir más transparencia a las plataformas, proteger mejor nuestra privacidad y, en general, nuestros derechos como ciudadanos digitales. Se quiere concienciar al usuario, informar al usuario sobre lo que no está demasiado bien en cuanto a nuestra sociedad, sobre todo lo que estamos perdiendo en esta loca sociedad digital, ¿no? Pero, sin embargo, solamente 2 casos muy recientes, en apenas los últimos 10 días, no sé si lo veis, pero bueno, tienen que ver con la decisión de los tribunales británicos respecto a la contienda que había entre Lloyds y Google. No se ha dado la razón a Lloyds, se ha dado la razón a Google. Luego, no se está rompiendo el monopolio. O sea, aquí nos dicen, hay que romper el monopolio, tú, usuario, sé consciente de que hay un monopolio. Solo unos pocos tienen todo el poder, saben todo sobre ti, ¿no? Hay que cambiar algunas cosas. Usuario, hay que cambiar. Usuario, hay que cambiar. Yo, regulador, lo cambio, ¿no? U otros ejemplos en los que efectivamente no se pone el foco sobre realmente condicionar a esas grandes tecnológicas
en la transparencia de sus actividades y que sean además actividades justas con los usuarios. Esto es muy contradictorio. Os quiero poner un caso tan reciente como que lo he estado viendo esta mañana en Twitter, ¿no? Hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud, antes de estar tan ocupada como está ahora con la COVID, decidió incluir en sus parámetros de trastornos de adicciones comportamentales o conductuales el trastorno por adicción a los videojuegos. Esto, para los medios de comunicación y a partir de ahí para todas las familias, lo que representó en términos de titulares y después de interiorización de mensaje es que los videojuegos provocan adicción, cosa que no es lo que dice la OMS. No es lo que dice la OMS. Pero además, no se ha terminado de explicar bien que para que la OMS considere que hay un trastorno por adicción a los videojuegos, tiene que cumplirse una serie de parámetros, ¿no? Una persona que durante al menos 12 meses desarrolle una sintomatología más comportamental que física, en la que deja de hacer todo lo demás para quedarse solamente jugando a los videojuegos. Que los hay casos, ¿no? Pero bueno, en los últimos tiempos ha habido cada vez más representantes de la comunidad científica, de la comunidad sociológica, de la comunidad que investiga la relación de las personas con la tecnología, que está pidiendo que se reevalúe esta consideración, esta inclusión del trastorno por adicción a los videojuegos, que se matice y que se explique. Y en las últimas 24 horas la OMS ha dejado de admitir estos cuestionamientos y en un mail que se ha filtrado reconoce la presión de los miembros asiáticos a la hora de que se mantenga y se reconozca el trastorno por adicción a los videojuegos. No sé si habéis oído en las últimas semanas también que China decidió prohibir a las familias que dejen a sus hijos utilizar videojuegos más de X horas a la semana, porque causan adicción. Los países asiáticos meten esta presión a la OMS para que se deje de admitir a trámite los cuestionamientos de la comunidad científica de la que no está de acuerdo con considerarlo simplemente como trastorno de adicción, ¿no? Curiosamente, China es precisamente un país que actúa un poco como el Silicon Valley, que es el gran mafioso para toda la sociedad, ¿no? En China hay un estado de vigilancia que yo creo que es claramente aceptado por todos, ¿no? Y es muy curioso que quieran también aplicar esa vigilancia al entorno doméstico de las familias y a cuánto realmente pueden jugar los niños a los videojuegos, sobre todo los occidentales. Claro, porque los diseñados en Asia no son objeto de tanto odio por parte de las autoridades chinas, ¿no? Marco, a partir de esta realidad en la que vivimos, en este momento en el que nos encontramos de adopción y adaptación, hay una inquietud sobre el impacto de la tecnología sobre nosotros personas. Es una inquietud que en cierta manera muchos tenemos y la tenemos no solamente porque la sintamos, sino porque nos están diciendo todo el día que la tenemos que sentir. Que no digo otra vez que no sea necesario. Y entonces nos encontramos un mundo de comunicación desde fuera que se convierte en un mensaje hacia adentro por parte de todos nosotros, con titulares a veces contradictorios, pero siempre muy alarmistas. Esta misma semana he presentado en un evento un informe rompedor que ha desarrollado UNICEF España en relación con el impacto de la tecnología en los adolescentes. Es el informe más amplio que se ha hecho nunca en España y en Europa en cuanto a la muestra social y temática, ¿no? Y bueno, pues presentamos el informe con una serie de expertos dando las conclusiones, que es cierto, los niños usan mucho los móviles, algunos incluso duermen con el móvil en la habitación, algunos incluso lo utilizan más de 5 horas al día. Podemos evaluarlo como queramos, ¿no? Aunque en realidad el niño va a estar bien o no bien, no solamente en función de cuántas horas use el móvil, ¿no? El caso es que cuando llegamos a las preguntas con los medios de comunicación, la primera pregunta, y no diré de qué medio, fue ¿cuál es el dato más alarmante que habéis detectado en el informe? Porque si tengo que hacer una noticia en la que explique con coherencia y serenidad este informe, no me va a leer nadie. Mientras que si pongo algo muy jugoso, me leerán, lo compartirán, lo viralizarán y ese es mi elemento de éxito. Lo que se hace viral, malo o bueno, en las redes sociales depende de las personas que tomamos la decisión de compartir o no y depende de los contenidos que a veces vienen de los medios. Nos impacta más lo alarmante, ni pienso leer los
titulares, ¿no? Me encantó también el caso de los Facebook Files y ese Instagram sabía que era tóxico para los adolescentes, ¿no? Que es cierto y está muy mal hecho. Pero qué suerte tendríamos si Instagram fuera lo único que es tóxico para los adolescentes en la sociedad en la que vivimos. Sería una suerte inmensa. Caparíamos Instagram y todas nuestras adolescentes serían felices, ninguna tendría problemas de autoestima. Y para ninguna de ellas, pese a la sociedad en la que vivimos en términos publicitarios y de contenidos audiovisuales, para ninguna de ellas sería lo importante su aspecto físico. Ya no, porque al aspecto físico solo se le da importancia en las redes sociales, nos dicen. En fin, que tenemos inquietud por temas variopintos, ¿no? O sea, que nos vigilen, que haya una tiranía del algoritmo, ¿no? O sea, que todo lo decide un algoritmo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como si nosotros, como usuarios, pudiéramos rediseñar el sistema. No está en nuestras manos realmente. Hay otras decisiones que sí, luego lo vemos, pero no podemos regular el sistema. Podemos, como nos dicen, dejar de utilizar todo esto. Y así no nos controlan. Pero ya me contaréis. Si hay un montón de cosas que hoy en día solo podemos hacer a través de una app o de una plataforma digital. Es muy difícil romper como usuarios. Nos inquieta la vigilancia y la tiranía, nos inquieta la privacidad y los datos, no terminamos de entender bien lo de la privacidad y especialmente en España lo confundimos mucho con la intimidad, porque el privacidad, privacy, viene del inglés y en nuestro marco legislativo español privacidad forma parte de la normativa y de la ley, no es sinónimo de intimidad, ¿no? Y nos preocupa el tema de los datos, que tampoco terminamos de entenderlo. Nos preocupa que Facebook utilice nuestros datos, pero no nos preocupa que todas y cada una de las webs, incluida la mía, te obligue a aceptar unas cookies que lo que significa es que van a utilizar tus datos. Y si te dan la opción de gestionar las cookies y aceptarlas todas o entrar a seleccionar, como vamos muy deprisa, pues aceptas todas, pero luego me voy a quejar de que utilizan mis datos, ¿no? Y parece que lo de los datos es no compartas tu nombre en redes sociales, pero es que es mucho más. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios realmente para proteger nuestros datos, ¿no? Nos inquieta el pensamiento y la polarización. Las redes sociales nos confrontan a unos con otros. Y ahora ya no se puede hablar de muchos temas cuando te reúnes en familia. Antes ya era complicado, pero ahora parece que es más difícil todavía. Y esto es culpa de la sociedad digital. No de nosotros, que podemos intentar aprender a tener una discusión sin que se convierta en una pelea. O aprender a argumentar puntos de vista diferentes sin que se convierta en un insulto. No, las redes sociales nos impiden tomar estas decisiones, ¿no? Nos confrontan. Y además las redes sociales, ¿de quién? Porque si aquí alguno de vosotros es community manager, sabe que no es como que haya una entidad con presencia en Twitter que tuitee por sí misma, incluso los bots, que los programa alguien. No, o sea, detrás de los mensajes hay personas que o publican el mensaje o lo programan, con intenciones que no son digitales, son tremendamente humanas, de polarización, ¿no? Nos inquieta el crimen y la manipulación. Es cierto que vivimos una época en la que la ciberseguridad se convierte en un problema, no solamente porque hay mucho malo, no hackers, los hackers son buenos, los otros, los malos, los criminales, que buscan todas las oportunidades posibles para crear conflicto, ¿no? Sino porque nosotros mismos, bien porque no queremos, bien porque no sabemos cómo, bien porque no nos ayudan no sabemos realmente cómo protegernos del posible daño que nos hagan a través de nuestras actividades tecnológicas, ¿no? Los divulgadores llevan años diciéndonos que cuidemos mejor nuestras contraseñas, pero la realidad es que la mayoría no resistimos y seguimos utilizando contraseñas de M, como diría mi hijo pequeño, y no cambiándolos, usando siempre las mismas. Y ya nos han dicho a muchos que no lo hagamos así, pero lo seguimos haciendo así. Nos preocupa, nos inquietan las competencias y el talento, ¿no? Que hay que saber. Mi hijo mayor está en segundo de bachillerato, a punto de lanzarse al mundo universitario, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que aprender para que realmente pueda tener un futuro profesional lo mejor posible, ¿no? Y además en este tema llevamos también años divulgando, por ejemplo, en el tema de las vocaciones STEM, ¿no? Científico-tecnológicas, ¿no? En España no tenemos grandes índices de este tipo de vocaciones y mucho menos entre chicas. Se lleva más de una década divulgando sobre esto, ¿no? Y en los últimos tiempos, gracias a Dios, ha surgido de nuevo la necesidad de divulgar el otro lado. Necesitamos también humanidades. Necesitamos gente que sepa pensar en ética, gente que sepa enseñar a hablar a las máquinas, gente experta en lingüística que enseña a las máquinas a comunicarse. Filósofos que nos ayuden a encontrar la manera de que efectivamente esa tecnología sea más responsable y más justa
con la sociedad y que esos algoritmos no tomen decisiones basadas en los mismos sesgos que ya tenemos nosotros. Y aunque se habla de eso, pues sin embargo lo que se decide es quitar la filosofía del currículo, ¿no? Entonces al final tenemos a chavales que ni aprenden a programar en el colegio ni aprenden filosofía en el colegio. Es curioso, no tengo claro para qué les estamos preparando, ¿no? Y luego nos preocupa la salud y el bienestar y estamos todos más enfermos por culpa de la tecnología y tenemos más enfermedades mentales por culpa de la tecnología, no de la pandemia. Y hay una relación ahí causa-efecto de que estamos peor en general por causa de, no en relación con, sino por causa de los dispositivos y los entornos digitales. Además de la realidad y de la inquietud, realmente lo que tenemos es una oportunidad, ¿no? Sin determinismo, o sea, sin considerar a la tecnología como la causa de todo, sin solucionismo o sin ingenuidad, es decir, sin pensar, bueno, todo irá bien, vamos a confiarnos, ¿no? Y realmente pensando en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Quizás empezar por mirar como otros no miran. Porque comunicación no es solo lo que nos viene de fuera, comunicación es lo que tú decides responder de vuelta, ¿no? En comunicación hay dos partes, yendo y viniendo en el mensaje, ¿no? Primero mirando hacia adentro, porque como decía al principio, estamos permanentemente centrados en qué hace la tecnología con nosotros, para bien o para mal, y no en qué decidimos hacer nosotros con la tecnología. Vuelvo al tema de los Facebook Files y de las adolescentes que están peor por culpa de las redes sociales, ¿no? Lo único que influye en el bienestar de un adolescente no es lo que vea en redes sociales. Y lo que la ciencia también ha demostrado es que a mayor vulnerabilidad offline, mayor vulnerabilidad online. No somos personas separadas cuando estamos en el salón de casa y cuando estamos en una red social. Somos la misma persona. Y si estás muy bien en tu vida analógica, no hay razones demostradas por lo que te puedas encontrar en una red social vaya a representar el fin del mundo. Pero si estás mal en el salón de casa, por la razón que sea, sí que puede que la tecnología no ayude. Además, se nos considera a todos iguales, ¿no? Cuando no lo somos. Cualquiera de vosotros y yo podemos seguir a las mismas cuentas en redes sociales y encontrarnos con el mismo timeline y ver lo mismo, pero no nos va a afectar igual. Porque no somos iguales, no estamos en el mismo momento de nuestras vidas, no tenemos el mismo contexto personal, no tenemos la misma forma de pensar. Bienestar digital y salud digital no es una única medida. Y si nos hablan de detox, no pueden hablarnos de que corres peligro si estás más de media hora o más de una hora utilizando tecnología, ni de que irse a andar por el bosque, es decir, no utilizando tecnología en ese rato, vaya a representar tu bienestar. Porque no puede haber un bienestar digital si no hay un bienestar a secas. Pero parece que nos dicen que si dejas la tecnología estarás necesariamente mejor. Y sin embargo no nos dicen que para muchos a veces lo que encuentran a través de Internet les salva la vida, ¿no? Entender cómo funciona esa tecnología y asumir nuestra agencia, nuestra capacidad de decisión y nuestro protagonismo. Porque si mi hijo insulta a su amigo a través de un chat en WhatsApp, puedo decidir que la culpa es de WhatsApp y de Zuckerberg, pero la culpa es de mi hijo. Y si hablamos de ciberacoso, los ciberacosadores tienen padres. Y si esos padres no están haciendo lo que deben, es porque no quieren, o porque no pueden, o porque no saben cómo. Casi nada es tan sencillo, ¿no? Mirar como otros no miran y contar como no está contado. Porque hablamos mucho de la libertad de expresión y hablamos mucho de que como las redes nos permiten expresar nuestra opinión, por eso hay más conflicto, pero es que somos nosotros los que elegimos si nos vamos a expresar o si de lo que estamos hablando es de libertad para odiar o para censurar. Y esto no pasa solo entre adolescentes y jóvenes millennials, que yo veo muchos foros en los que una madre de 40 y pico comparte algo y 40 madres de 40 y pico se echan como fieras a odiar. Lo que los jóvenes ven es que los políticos no se respetan en redes sociales, ni en el Congreso de los Diputados. Valorar nuestra intimidad de verdad, y eso significa que tampoco nosotros traicionemos la de los demás, no solo que no traicionan la nuestra, sino que nos tomemos en serio la intimidad de los demás. Y si yo a unos adolescentes les tengo que hablar de que no practiquen el sexting, porque es peligroso, porque si la confianza se traiciona te puedes encontrar con tus fotos
disponibles para el mundo entero, cuando no se trate de un adulto que se está aprovechando directamente de ti para hacerte luego sextorsión. Tengo que hablar de no lo compartas y tengo que hablar de si lo recibes y luego traicionas esa confianza, eres una mala persona. Esto es lo que yo como madre tengo que decirle a mis hijos. Y no justificar las conductas cuando a mí me interesa, o culpar a la tecnología por ponernos fácil tomar malas decisiones. Pasa precisamente lo mismo con la viralización, ¿no? Lo que se hace viral porque lo hacemos viral las personas que estamos en redes. Hacer lo que no está hecho, tratando de aprender a tomar decisiones, tratando de reflexionar e informándonos de verdad. Nos habla mucho el tema de las noticias falsas, ¿no? Desaprender y aprender, y aquí es muy importante el tema de entender nuestro contexto, cómo nos afecta lo offline a lo online. Vuelvo a lo que decía antes, de que cómo estés en lo físico influye directamente en lo virtual y no solamente al revés, y ser conscientes de nuestro sesgo y de cómo eso influye tremendamente en lo que pensamos, ¿no? Se habla mucho del filtro burbuja y de cómo las redes nos enseñan lo que ellas quieren para meternos cada vez más cerca de los que opinan como nosotros y así favorecer ese odio. Pero si uno es consciente de que se fija más en aquello que comparte mensaje con lo que ya tienes tú dado como bueno, si eres consciente de que eso pasa y de que si a mí no me gustan los toros, cada vez que veo algo antitoros, me apoya en mi pensamiento y cada vez que veo algo pro toros lo critico, podré reflexionar y controlarme mejor, pero es fácil dejarse llevar. Caminos a la victoria hay distintos a aplastar al enemigo. Insisto, ponemos todo el foco en que el problema es la tecnología y yo digo que parte del problema somos las personas. Podemos ir hacia la desconfianza, seguir desconfiando de lo digital, pero dejarnos llevar, o hacia la acción e intención informadas, ¿no? Estas son las cosas que nos llegan a través de esa comunicación que nos pulula por la mente constantemente, ¿no? Protégete de los peligros que vienen de la tecnología. Delega el cambio en ellos, tecnología, cambia, Silicon Valley mejora, reguladores, regulad, políticos, decidid. Antivirus, haced vuestro trabajo, ¿no? Podemos seguir creyendo en el mensaje de causa-efecto, porque hay WhatsApp, hay acoso, porque hay Instagram, hay depresión y ansiedad, porque hay Facebook, hay manipulación, porque hay videojuegos, hay adicción, porque hay Netflix, hay gente perdiendo el tiempo en el sofá en lugar de estar constantemente creando nuevas empresas que salven al mundo, ¿no? O creernos el mensaje de que si eres minimalista digital o barroco digital, será mejor o peor pues en función de con quién estés hablando, ¿no? O podemos realmente pensar en que estamos siempre juzgando algo por defecto en lugar de pensar en las decisiones que estamos tomando, pensar realmente si estamos buscando todas estas cosas o no, porque parte de los problemas que tenemos es que buscamos comodidad, buscamos seguridad, buscamos que todo sea previsible, que todo sea entretenido, que venga rápido, que buscamos garantías, ¿no? Y yo doy una conferencia sobre el uso responsable de la tecnología en la infancia, hablo hora y media y luego los padres me preguntan, muy bien María, muy divertido todo, pero ¿a qué edad le doy el móvil? ¿O cómo evito que mi hijo se haga adicto a los videojuegos? O sea, quiero respuestas fáciles a preguntas complicadas y soluciones rápidas a procesos que se dan de una manera muy lenta, ¿no? Ser capaces de defender la pluralidad. Vivimos en una política de la cancelación, hay muchas cosas que ya no se pueden decir, porque siempre hay alguien que se vaya a ofender. Pero es bueno que convivamos en una sociedad en la que se piensen cosas diferentes, ¿no? Y abandonemos ese postureo ético en el que parece que si no tienes Facebook eres mejor persona, que si no tienes televisión en el salón eres una familia más unida, porque no se trata de eso. Y no eres peor padre si tu hijo tiene móvil a los 13, porque puedes ser un fatal padre si tu hijo tiene móvil y si no lo tiene. O puedes ser un gran padre. La medida no está en la tecnología, ¿no? Y huir del determinismo tecnológico, todo tiene que ver con lo digital, y pensar más en el diseño de la tecnología que utilizamos, en cómo... ¿Me están quitando esto o no? Me están echando como en los Oscars. En la usabilidad, cómo se diseña, ¿no? Y en la adopción que ejercemos nosotros como usuarios, ¿no? Porque al final todo se reduce a esta responsabilidad, como decía el sabio Dumbledore. Pronto deberemos elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, de lo que está a nuestra mano. Nosotros no podemos diseñar, de momento, nuevas apps, no vamos a ser los que establezcan cómo se regula la inteligencia artificial, probablemente, salvo que haya aquí expertos de los comités de derechos digital, ¿no?
Ni siquiera vamos a formar parte de los que decidan cómo se protegen los derechos de los ciudadanos digitales, ¿no? Así que lo que tenemos que pensar, y voy a terminar ya, es si en esta sociedad digital en la que nos inundan constantemente con mensajes sobre cómo la tecnología nos influye, pero no nos cuentan suficiente sobre qué podemos hacer las personas para influir en la tecnología a nivel cotidiano, tenemos que pensar en si hacemos lo que hacemos en el mundo digital, haciendo lo que elegimos nosotros o lo que eligen otros por nosotros, lo que queremos o lo que nos dicen que queremos, lo que sabemos o lo que nos dicen que sabemos, lo que podemos o lo que nos dicen que podemos, o si estamos haciendo todo lo que depende de nosotros en términos de estas 4 cosas, de protegernos de lo que pueda pasar, de respetar nuestra privacidad, y eso no significa que no compartamos nada, significa que entendamos qué significa privacidad y cómo cuidarla, ¿no? De respetar a las demás personas. La relación entre personas no la modifica estrictamente hablando la tecnología, la condiciona, nos hace más fácil odiar, explicar, opinar, pero también nos debería hacer más fácil querer. Eso sí está en nuestras manos. Y el equilibrio, dejarnos llevar más o menos o ser capaces de buscar una moderación, ¿no? Así que el mensaje se hará viral o no se hará viral, no es la tecla, o al menos no solamente. Es la persona que imagina, inventa, diseña, produce, regula, comercializa, legisla, acepta, rechaza, aprovecha, utiliza, analiza, informa sobre, critica, adopta, adapta tecnología. Estamos convencidos de que tenemos que hacer algo para que la tecnología no nos domine, para que no nos controle, para que nosotros sigamos controlando parte de la actividad. Estamos convencidos, pero no persuadidos. Muchas gracias a todos por escucharme. No sé si voy a tener tiempo para que me preguntéis o critiquéis. Yo a mis 3 hijos les digo esto: en la sociedad en la que vivís y en la que vais a seguir viviendo, os van a seguir diciendo que el protagonismo es de la tecnología, pero el protagonismo sigue siendo vuestro. Eso le digo a mis hijos. Lo creo firmemente y os animo a que lo interioricéis así, porque si somos más los que pensamos que podemos promover buenos valores de verdad en la manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos y con el resto del mundo a través de la red, seremos capaces de lograrlo pese a todos.